Cuidé de mi padre durante 6 años, abandoné toda mi vida y aún así me dejó fuera de la herencia. Durante 6 años puse mi vida en pausa para cuidarlo. Lo hice porque en verdad lo quería, no era por dinero, pero yo lo veía como mi mejor amigo. Hace 6 años mis padres tuvieron un accidente automovilístico bastante feo. Mi madre falleció en aquel accidente, pero mi padre quedó paralizado desde el cuello para abajo. Yo apenas tenía 22 y acababa la universidad. Mi único hermano tenía 33. Estaba casado y tiene 3 hijos. Al inicio había una enfermera en casa, pero tras un pequeño incidente mi papá dejó de confiar en ellas. Me pidieron que yo me hiciera cargo. Él me mantendría económicamente, así que acepté, porque lo amaba y porque sentía que era mi responsabilidad. Fueron 6 años completos, sin vida propia, cuidarlo era todo. Bañarlo, ayudarlo a ir al baño, atenderlo día y noche. Mi hermano y mi cuñada a veces venían a ayudarme, pero siempre con una actitud que me hacían sentir como si les debiese un gran favor. Hace unas semanas, mi papá tuvo un derrame y murió mientras dormía. Fue devastador, pero pocos días después vino el golpe real. En su testamento, le dejó absolutamente todo a mi hermano. A mí solo me dejó algunas cosas sentimentales. La razón, que durante 6 años él me había mantenido y que mi hermano necesitaba más las cosas que yo porque ahora tiene esposa e hijos. Mi hermano se negó a compartir cualquier cosa conmigo. Legalmente ni siquiera pudo impugnar el testamento porque, pues, sí recibía algo a cambio. La verdad es que ahora mismo estoy furioso. Me pasé todos mis 20 encerrado en una casa con mi papá, sacrificando estudio, trabajo, relaciones, absolutamente todo lo que debía disfrutar. Y al final me dejó sin nada. Incluso le dejó la casa a mi hermano. Para que se hagan una idea de lo malo que estoy, ahora mismo tengo una semana para poder irme porque mi hermano dijo que necesito buscar un lugar donde vivir. Y realmente no tengo ningún lugar a donde ir. No tengo experiencia laboral real. He aplicado a muchos trabajos, incluso por salario mínimo, y no me llaman. Quería a mi papá, pero ahora mismo estoy muy molesto, siendo que me arruinó la vida 2 veces. Y sí, aunque me duele admitirlo, me arrepiento de haber sido su cuidador. El aviso fue corto y sin rodeos. Mi hermano me dijo que tenía 1 semana y media para desocupar la casa. No hubo conversación previa, ni siquiera intentó suavizarlo, solo un ¿sabes qué, hermanito? Necesito la casa, así que tienes que irte. Intenté hablar con él en persona. Le pregunté si de verdad pensaba dejarme así después de todo. Y él me respondió con el mismo discurso del testamento. Que si yo debía ayudar a mi papá porque no debía buscar nada a cambio, que él estaba muy ocupado, que tiene una familia y que tiene que cuidarla. Y así simplemente me echó a la calle. Le pedí tiempo, un par de meses para conseguir trabajo, ahorrar algo, organizarme. Me dijo que no, que ya había esperado suficiente. Y ahí fue donde soltó que pensaba vender la casa muy pronto. No era solo que me fuera, yo estorbaba. Le pregunté si al menos podría ayudarme con algo mientras encontraba trabajo y me dijo que no porque no es su responsabilidad, que yo era un adulto y que tenía que resolver las cosas solo. Se quedó ahí, agrandando esa palabra de resolver, como si no hubiera pasado los últimos 6 años resolviendo la vida de nuestro papá. La conversación no subió de tono, pero tampoco bajó. Fue fría y finalmente me di cuenta de que yo ya no tengo nada que hablar con él. Ni siquiera sé qué hacer ahora mismo. Durante los últimos días, realmente me he dedicado a empacar mis cosas. No tengo mucho, ropa, documentos, algunas cosas personales y las pocas cosas sentimentales que me dejó mi papá. Cada caja se sentía como borrar otra parte de mi vida. La noche antes de irme caminé por la casa una última vez. Era el mismo lugar donde estuve cuidando a mi padre durante 6 años y ahora ya ni siquiera es mía, ni siquiera un poco. A la mañana siguiente salí con mis cosas. Mi hermano no estaba. Dejó la puerta abierta y un mensaje corto. Avísame cuando entregues las llaves. Las dejé sobre la mesa, cerré la puerta y me fui de la casa, con mis 2 maletas y una caja pequeña. 6 años se fueron a la basura así de fácil. Los primeros días dormí en el carro, no porque me guste la idea de dormir ahí, es que no tengo a quién llamar. Al final escribí a un amigo con el que había perdido contacto. Fuimos cercanos antes de que mi vida se redujera a esto. Le expliqué todo lo justo y no pedí nada directamente. Aún así me dijo que podía quedarme unos días en su sofá. Ese fue el primer sofá. Duró 1 semana. No porque me echaran, sino porque empecé a sentirme como una carga. Él salía a trabajar, tenía su rutina, su vida armada, y yo era el recordatorio incómodo de lo rápido que se puede romper. Me despertaba antes que todos, doblaba la cobija, limpiaba lo que no era mío, dejaba el lugar lo más reluciente posible. Aún así me sentía muy fuera de lugar. Después apareció otra opción, menos amable pero más estable. Un conocido de ese amigo tenía un cuarto libre. No era realmente un cuarto, más bien ni siquiera tenía ventana, huele a humedad, una cama vieja y espacio justo como para dejar la ropa y se acabó. Acepté sin pensarlo.
Ahí la sensación fue un poco peor. Escuchaba conversaciones que no eran para mí, risas apagadas, discusiones ajenas, me quedaba callado extendiendo en silencio, como si ocupar este espacio ya fuera un abuso. Buscaba trabajo todos los días, mandaba currículums desde el celular porque ni siquiera tengo computadora. Más de 60 solicitudes, 0 respuestas. Nadie me llamaba y cuando lo hacían casi siempre caía en la misma pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho los últimos 6 años? Decía la verdad, siempre cuidé a mi padre, tenía todo el tiempo completo para eso. Y ahí venía el cambio de cara del reclutador. No era desprecio, más bien indiferencia. Como si eso no contara como trabajo, como si esos años no hubiera hecho nada. Empecé a modificar la historia, ajustar fechas, omitir detalles, igual daba lo mismo. No tenía experiencia, no tenía ningún tipo de referencia tampoco. No tenía nada que vender salvo yo mismo y nadie estaba comprando. Una noche volví a dormir en el carro. No porque no tuviera dónde ir, sino porque no quería seguir pidiendo favores. Decirles lo incómodo que es dormir en un carro es muy poco. El asiento no reclina bien, el frío se mete lento pero no perdona. Mientras miraba el techo me preguntaba si es que desaparezco esa misma noche, ¿alguien de verdad se preocuparía? Ahí mirando las cosas me sentí horrible y aún así el mundo seguiría igual si me fuera. Vendí cosas, primero lo que no usaba, luego lo que sí. Cada venta era una pequeña derrota envuelta en un efectivo rápido. Comía una vez al día, a veces 2, incluso a veces menos. Me encontré con conocidos, las preguntas de siempre. ¿Y ahora qué haces? ¿Sigues en la casa de tu papá? Sonreía, mentía lo justo, cambiaba el tema. Nadie quiere escuchar cómo se te cae la vida a pedazos en tiempo real. No estaba triste todo el tiempo, estaba agotado, vacío, como si hubiera cumplido con todo lo que se esperaba de mí y aún así perdí. Como si el castigo por hacer lo correcto fuera quedarme sin nada. Cada mañana me levantaba y volvía a intentarlo, no por esperanza, ni siquiera por fe, simplemente era pura inercia. Porque rendirse también requiere un poco de energía, ¿saben? Y la verdad es que ya no me queda nada. Dejé de mandar currículums a oficinas que nunca respondían. Dejé de fingir que todavía estaba en fila y simplemente acepté que ya no existía. Un día pasé frente a una obra y vi un letrero clavado, se busca ayudante. No pedían experiencia, no pedían títulos, tampoco pedían nada, simplemente que estuviese ahí. Volví al día siguiente, llegué temprano con ropa vieja y los zapatos más resistentes que tenía. El encargado me miró de arriba abajo y me preguntó si había trabajado en construcción antes. Le dije que no, me preguntó si podía cargar sacos de cementos y le dije que sí. Me dijo que empezaba ese mismo día. El trabajo era exactamente lo que parece. Cargar, mezclar, subir, bajar y 8 horas de eso en el sol. A veces incluso más. El cemento se mete en la piel y no sale fácil, las manos se abren, la espalda arde. Nadie habla con cuidado, nadie explica 2 veces. Si te equivocas, corriges y sigues. Aún así, volví al día siguiente y al siguiente y así. Llegaba todos los días a ese miserable cuarto cubierto de polvo que rara vez salía. Estaba agotado, pero con algo que no había tenido en meses. Por lo menos un poco de dinero constante. Con el primer pago, por fin dejé de dormir pidiendo favores. Al principio compartí un cuarto, pero tenía una cama fija y una puerta que podía cerrar. Después vino la comida regular, caliente, sin depender de sobras ni de horarios ajenos. Comer 2 veces al día dejó de ser un lujo, dormir sin escuchar pasos ajenos también. No todo se arregló de golpe, seguía ganando poco, pero por lo menos llegaba destruido por una buena razón. Con el tiempo empezaron a confiarme tareas un poco más pesadas. Nada especial, solo un poco menos de cargar y un poco más de ayudar. Después pude mudarme a un lugar decente. Nada grande ni bonito, pero limpio, estable y sin olor a humedad. Una cama, una mesa, un espacio que no se sentía prestado. Volví a cocinar, a sentarme a comer sin apuro. Todavía había días malos, no lo voy a negar. Todavía estaba cansado, pero por lo menos no estaba cayendo al fondo otra vez. Al menos no a diario. Pasaron meses, casi 9 meses de lo mismo. Llegar antes que el sol, irse cuando ya no quedaba sombra, y finalmente pasamos de tener todas esas incomodidades del cemento en los hombros, polvo en la garganta y las manos partidas a tareas un poco más distintas. Coordinar entregas, revisar materiales, avisar cuando algo no iba a alcanzar. Nada oficial, simplemente cosas que había que hacer y alguien tenía que hacerse cargo, y yo por suerte estaba ahí. Después pasó algo que nadie esperaba. El jefe de obra se lesionó y muy mal. Una caída muy fea. La ambulancia llegó y fuera de la obra por tiempo indefinido. Ese mismo día el sitio quedó totalmente abandonado. Gente trabajando pero nadie sabía cómo coordinar. Yo no dije nada al principio, seguía haciendo lo mío pero empezaron a hacer preguntas. ¿Dónde iba esto? ¿Quién se encargaba de aquello? ¿Qué se hacía primero?
Nadie tenía respuestas claras. El encargado que quedó provisionalmente realmente no sabía absolutamente nada. En algún punto, sin pensarlo demasiado, empecé a organizar lo que sabía. Repartí tareas simples, marqué prioridades, avisé de errores antes de que volvieran problemas feos. Nada brillante, solo orden. Cosas que había aprendido mirando y escuchando y equivocándome en silencio durante los últimos meses. Los días pasaron así. La obra no se detuvo. Al contrario, avanzó mejor. Mis compañeros se dieron cuenta antes que yo. Cuando volvió el supervisor general, varios hablaron por mí. Dijeron que yo me había encargado de todo el trabajo, que sacaba adelante las cosas. Me llamaron a una oficina improvisada. Entre planos y café frío me preguntaron si estaba dispuesto a asumir más responsabilidades. Por un momento dudé, no por miedo, sino porque implicaba más horas de trabajo, presión y más errores que ya no podría esconder. Sin embargo, acepté. Para formalizarlo tuve que hacer capacitaciones, cursos nocturnos, fines de semana, manuales que leía con las manos todavía doloridas del día, y hubo momentos en los que casi no podía. Trabajaba, estudiaba, dormía poco y todo se repetía al día siguiente. Pero finalmente lo logré, uno por uno. Cuando me dieron el puesto, el sueldo cambió. No fue una fortuna, pero es suficiente para vivir. Dejé el cuarto pequeño y me mudé a un lugar un poco más tranquilo. Un poco más de espacio, más luz, menos ruido. Un lugar que por lo menos ya no parecía una cueva pequeña. Un poco más firme. Seguía siendo pesado, seguía llegando cansado, pero ahora el cansancio venía de algo que pues estaba avanzando. Y eso, aunque no lo solucionaba todo, hacía realmente una gran diferencia. Con el tiempo, el cuerpo dejó de ir simplemente al límite. No porque el trabajo se hubiera vuelto fácil, más bien es que ya no dependía de cargar cosas todo el día. Supervisar es otro tipo de desgaste. Es caminar, revisar, cuadrar, responder, entregar números y cerrar cosas. Menos sol, pero más cansancio mental. Aprendí rápido cómo se movían las cosas, qué informes importaban y cuáles eran un puro trámite que no servía para nada, a quién avisar antes que un problema creciera, cuándo había que estar encima y cuándo bastaba con dejar instrucciones claras. Yo no sentía que estuviera improvisando, realmente estaba funcionando. Empecé a relajarme, no demasiado, pero lo suficiente como para dejar de vivir con el nudo en la garganta. Volví a dormir un poco más seguido, a comer un poco mejor, llegar a casa sin sentir que el día se me iba a pasar otra vez por encima. Fue más o menos en este punto cuando la conocí. El restaurante quedaba justo frente a la obra. Comida rápida, mesas plásticas, el mismo menú todos los días. Al principio estaba solo por el café, después por algo de comer. Cuando las jornadas se alargaban, pues nos veíamos un poco más. Empezamos a hablar de cosas simples, horarios, cansancio, clientes insoportables, días largos. Un día salimos después del turno, luego otro y sin apuros, sin promesas raras. Con el tiempo, verla seguido detrás del mostrador se volvió un poco más rutinario. Lo hacíamos despacio. Cuando se volvió oficial, no hubo un anuncio ni escena. Simplemente pasó y se sintió bien. Para entonces yo ya estaba mejor instalado. El sueldo había subido otra vez. No por generosidad, sino porque no querían perderme. Me lo dijeron sin rodeos y acepté. Me mudé de nuevo a algo un poco más cómodo y estable. Dejé de sentir que todo podía caerse en cualquier momento. Había rutina, trabajo, una relación, un espacio propio y por primera vez en mucho tiempo, las cosas no parecían frágiles. Y justo ahí es cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Contesto por costumbre y no pueden creer quién era. Mi hermano. No llamó para saber si ya estaba bien. Empezó con frases sueltas, silencios y no sé ni siquiera por dónde empezar a explicarte esto. Al final lo dijo. La herencia no había sido tan limpia como parecía, ¿sabes? La casa, aunque ya no existe, pues hay muchos problemas después de venderla. Aparecieron cosas que pues nadie revisó. Hay un par de préstamos viejos que hizo papá que pues nadie había revisado y después de venderla recién me di cuenta. Un par de préstamos en la propiedad como respaldo, ¿sabes? Impuestos atrasados que no salieron en la primera revisión y también multas y recargos. El dinero de la venta pues se está yendo muy rápido. Una parte se la llevó el banco y otra para darme un respiro. Pues bueno, la gasté en vacaciones y ya sabes. Nadie se sentó a hacer cuentas y no sabía cómo hacerlo, así que por eso te llamo a avisar. Ahora sí, ahora los estaba alcanzando. Los acreedores no tenían casa que quitar, así que iban directo a él. Al parecer, mi hermano no se dio cuenta de todas estas cosas que todavía mi padre no había pagado. Habían demandas constantes, llamadas. Me dijo que su esposa le había puesto un ultimátum. O resolvía eso o se divorciaban. Que ella tenía más estabilidad, mejor historial y que si eso pasaba, él iba a perder la custodia de los niños. Me lo dijo así, seco.
como si yo fuera parte del problema que tenía que resolver de su vida. Mientras hablaba, algo se acomodó solo en mi cabeza. Si esa casa me hubiese quedado a mí, hoy estaría hundido. No tenía ni dinero, ni respaldo, ni nada en que apoyarme. Simplemente una vieja casa con deudas que no se ven hasta que ya es tarde. Me vi meses atrás, durmiendo en el coche, y entendí que eso habría sido todavía peor. Pensé en mi padre y por primera vez desde que él se fue, no sentía rabia. Realmente me alivió. Al parecer, no era tan malo como yo pensaba. Entonces vino el golpe bajo. Mi hermano me dijo que estaba bien, pero que era responsabilidad mía también. Dijo que ahora que yo estaba bien, debía ayudarle a pagar todo esto, que papá y mamá lo hubieran querido así, que no quería que nos peleemos, peleando por dinero, que la familia se apoya y un montón de cosas más. Una vez que dejó de hablar, le dije lo que tenía que decirle. No lo iba a ayudar, y no iba a dejar que usara a nuestros padres de excusa para intentar chantajearme como si yo tendría que hacer algo por él. Él tomó esas decisiones y las tomó solo. La casa no se revisó, el dinero se gastó y las deudas se ignoraron. Todo esto simplemente no me compete. Entonces comenzó a cambiar el tono. Se enojó conmigo y dijo que yo era un egoísta, que ahora que me iba bien debía haberme olvidado de dónde venía, que si no lo ayudaba esto me iba a perseguir toda la vida. Le respondí que yo ya había ayudado. 6 años, ese fue mi aporte. No le debía nada a nadie. Y si las cosas iban a seguir así, simplemente no quería saber nada, ni amenazas, ni nada. Hubo silencio. Antes de colgar, soltó algo más, casi sin querer. Al parecer, estaba pensando en vender lo poco que le quedaba, incluso cosas que papá le había dejado para mí que ni siquiera era necesario para él. Ahí entendí que la llamada no era solo un pedido de ayuda, era una advertencia, un último intento de controlar. Así que colgué. Me quedé mirando el teléfono un rato. No decidí nada en ese momento, pero por primera vez desde que salí de casa con 2 maletas y una caja, supe que, con certeza, esta vez la decisión iba a ser mía. No lo llamé de vuelta esa noche, tampoco el día siguiente. Dejé que el silencio hiciera lo suyo. No como castigo, sino porque yo no tenía prisa por reaccionar a sus urgencias. Durante esa semana seguí con mi rutina. La obra avanzaba, los números cerraban, los días tenían forma y eran tranquilos. Volvía a casa, cenaba, dormía y hablaba con ella de cosas simples. Planes, cosas, nada heroico, vida normal. Era normalidad y entendí que eso era algo que había ganado a pulso. El mensaje llegó un viernes por la tarde. No era largo, me pedía directamente ayuda. Decía que la situación estaba empeorando, que los abogados hablaban de embargos, que su esposa ya estaba buscando opciones por si acaso, que los chicos preguntaban cosas que él no sabía cómo responder y cerraba con un «Eres el único que puede ayudarme». Leí el mensaje más de una vez. No sentí culpa, pero no me enojé. Sentí más bien un alejamiento, como cuando alguien busca sus propios problemas y te habla de eso y ya no sientes que te pertenece. Pensé en todo lo que había hecho por la familia, en lo que había perdido y en lo que había construido después, en lo fácil que había sido arrastrarme otra vez a un lugar que no elegí. Le respondí al día siguiente y fui claro. Le dije que no iba a meterme en sus deudas ni a firmar nada, que no iba a presentar dinero ni siquiera prestarle nada, no iba a prestar mi nombre y no iba a ayudarlo en nada. No son errores que yo haya cometido. Que lo que pasó con su herencia fue su decisión y no la mía, y que usar su situación y a su familia para chantajearme realmente no iba a funcionar. No hubo respuesta inmediata. Pasaron unos días, luego una llamada que dejé pasar, después otra y ya no contesté. No por rencor, más bien entendí algo básico. Ayudar no siempre cargar con lo que te toca. Esa noche llegué a casa y me senté en el sillón. Miré a mi alrededor, el lugar era mío. No perfecto, no enorme, pero finalmente mío. Pensé en el chico que salió de esa casa, sin saber a dónde ir, sin siquiera saber dónde iba a dormir. Pensé en todo lo que había pasado y cómo toqué fondo. No sé qué va a pasar con mi hermano. No sé hasta dónde va a llegar por esto. Pero algo que tengo con claridad es que ya no voy a sacrificarme para salvar a nadie más. Voy a encargarme de mí mismo y punto. Esa noche simplemente decidí apagar el teléfono y quedarme dormido sin estar al pendiente de lo que él pudiera escribirme. Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.